Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se siente identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. De antemano, los participantes de este programa estamos conscientes que solemos generalizar ciertos sectores generacionales en modo de crítica, pero esto con el objetivo de dar a entender un punto a mayor escala. Por igual sabemos que no todos los pertenecientes de ese sector constituyen con las características negativas que hacemos énfasis en el programa. No buscamos crear un conflicto, al contrario, buscamos concientizar el problema para así tal vez invitarlos a reflexionar, y tal vez, solo tal vez, enseñarles otra perspectiva. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer programa que espero sea el primero de muchos. Como ya habrán visto en el nombre, nuestro programa, nuestro podcast se llamará Millennials Despotricando. A continuación les explicaremos por qué el nombre de este podcast, pero antes que nada quisiera presentar a las 4 personas que me acompañan, bueno, a las 3 personas en realidad que me acompañan hoy en día. Tenemos a Nova. Nova, no sé si quieres presentarte y Pues decirnos algo, un poco de ti. ¿Algo? yo soy Nova, tengo 25 años, me dedico a la música, principalmente toco la guitarra, también toco el piano. He estado últimamente dedicándome mucho a la producción y componiendo música para televisión, sobre todo nacional. Y pues me interesa un poco la inversión en CETES, principalmente, pero más no estoy haciendo por el momento. Muy bien. Es un gusto tenerte aquí, Nova. Yo creo que va a ser una experiencia también poder platicar durante este camino acerca del programa sobre muchas cosas y la verdad es que pues, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Tenemos a Volta. Volta, por favor, no sé si quieras presentarte y decirnos un poco de ti, quién eres, qué te dedicas, etcétera. Hola a todos, pues aquí soy Volta, yo actualmente tengo 26 años, soy desarrollador de software, principalmente de aplicaciones móviles, por lo tanto soy muy allegado a las cuestiones de tecnología y más que nada como que últimamente a las nuevas trendings, ¿no? Que bueno, de hecho eso es algo que cualquiera que está en tecnología siempre tiene que estar ahí como que al tanto, ¿no? De las nuevas cosas que van saliendo. Y yo creo que entre una de esas, pues algo que se está dando últimamente, pues tiene que ver con cuestiones de inclusión y de eso, que es un tema muy, pues, que se está tomando bastante y está bastante fuerte. Y bueno, otra cosa que también últimamente le he estado metiendo un ojo, pues tiene que ver con la parte de las criptomonedas, un poco las partes positivas y las partes negativas. O sea, yo no soy como de esos que dicen deberíamos de cambiar todo por criptos. No estoy así al 100% de acuerdo, pero más o menos de eso yo estoy metido, ¿no? Entonces, pues gracias ahora sí que por invitarme. No, pues un gusto, un placer. Y como bien le dije también a Nova, ojalá que tengamos aquí en este largo camino, que sea el primer programa de muchos, con tu presencia y con tu sabiduría y con tus palabras. Tenemos a continuación también a Cristóforo. Por favor, Cristóforo, no sé si quieras presentarte y decirnos algo de ti también. Uy, qué Hola, serio. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Cristóforo, tengo 28 años, soy egresado de la carrera de Artes Plásticas y Visuales y pues últimamente me he dedicado a la animación, a la docencia, al dibujo, a la pintura y a la escultura de vez en cuando. Y pues bueno, me dedico básicamente al desarrollo de personajes y estoy actualmente escribiendo mi primera novela gráfica. Muy bien, claro, Cristóforo, no Cristóforo, ¿verdad? Muy bien, bienvenido, Cristóforo. También, como le dije a Nova y a Volta, un placer tenerte aquí y que nos acompañes en este comienzo de camino. Y pues el día de hoy queríamos hablar de un tema muy particular, que de hecho fue con el cual se concibió esta idea del podcast,
y es acerca de las familias tóxicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con familias tóxicas? Pues básicamente un miembro de tu familia que ha perjudicado en tu estilo de vida, que ha Oye, Masu, perjudicado a lo mejor... Masu, no te presentaste, amigo. Sí, a continuación me iba a presentar. Presentamos a 3 integrantes aquí. Por último me presento yo soy Masu. Voy a ser su anfitrión el día de hoy y les platico un poco de mí. Yo soy estudiante egresado de la Universidad de Londres. Actualmente pues soy un cineasta desempleado, por el cual también decidimos juntarnos los 4 para hacer algo de nuestra vida en nuestra dura pandemia. Pero pues bueno, el tema de hoy quisiéramos hablar un poco acerca del tema de las familias tóxicas. ¿A qué nos referimos con familias tóxicas? Pues básicamente, pues el término tóxico como que ya está muy de moda en estos días, ¿no? Hemos oído mucho ese término, pero queremos enfocarlos como en situaciones o experiencias que a lo mejor hemos tenido cada quien acerca de un familiar que ha perjudicado pues dentro de nuestro ámbito de vida a un nivel emocional o a un nivel personal o incluso a un nivel físico. Creo que a nivel físico de ninguno de los 4 es el caso, pero nos parece importante de todas maneras poder hablar acerca de este tema y pues dar cierta voz o cierta opinión hacia personas de nuestra generación que a lo mejor se sienten identificados en este tema y que simplemente no han tenido como la oportunidad de poder expresarse o de poder compartir o poder desahogarse, ¿no? Entonces esperamos que este sea un espacio donde ustedes se sientan a salvo, se sientan identificados y más que nada pues disfruten de este espacio a lo que nosotros llamamos millennials despotricando, porque básicamente pues en el término despotrique sería acordado o visto desde el punto de vista boomer, ¿no? Pero más que nada lo que queremos hacer es decir que estas cosas son válidas de hablar y de discutir y de reflexionar. Yo ahorita voy a hablar un poco de mi experiencia, pero bueno, quisiera primero pasar con Cristófo. No sé si tú, Cristófo, quieres hablar un poco acerca de un familiar tóxico que hayas tenido, un poco de tu experiencia. Cuéntanos. Claro, gracias. Sí, primero, creo que la primera pregunta es, ¿qué entendemos por toxicidad? Porque no se usa mucho la palabra a la ligera. Y entonces cuando una relación es tóxica o un ambiente familiar es tóxico, es un ambiente que abiertamente hace daño, que hace cosas que lastiman. Entonces, pues una experiencia que yo haya tenido, he tenido varias, tanto casos cercanos como un poco más lejanos. Familiar, tuve el caso de un tío que actualmente tiene 4 o 5 denuncias en el Ministerio Público por actos de violencia. Cometió violencia hacia su familia, hacia sus hijos, hacia su esposa. Y pues la familia tuvo que escapar de Alemania porque el nivel de violencia ya era muy fuerte. Y aquí lo complicado es que su esposa tenía un cierto nivel de codependencia que afortunadamente lo pudo romper y escapar con sus hijos. Entonces fue un caso muy fuerte porque, bueno, después de eso incluso la familia tuvo mucho contacto con ese tío. Muchos familiares intentaron hacer algo para ayudarlo, incluso a pesar de todo lo que hacía. Y el problema es que ese tío siempre respondía con violencia y con amenazas. Ya, muy bien. Entonces, en tu caso sí has tenido como cierta cercanía física, aunque personalmente, directamente no fue contigo, sí hubo el caso, ¿no? Sí lo viviste de manera indirecta. Tú, de manera pues ya más directa, de manera más personal, ¿tuviste alguna mala experiencia con este familiar, con tu tío? Me tocó ver dos momentos cuando se puso agresivo. Por suerte, mi papá fue muy astuto en ese sentido y a mí en lo personal no me dejó tener contacto con él desde que era niño.
O sea, nunca lo dejen solo con él. Es una persona muy violenta, siempre ténganlo con reservas y pues tengan mucho cuidado. Bueno, siempre hay que tener cuidado porque tenía un diagnóstico de borderline y las personas borderline lo que pasa o que tienen es que no pueden controlar los impulsos. Entonces los impulsos de ira, los impulsos de enojo no los controlan y entonces no tienen ese filtro que muchos de nosotros tenemos al momento de actuar o de hacer algo que está mal. Claro, claro. Bueno, en cuestiones de problemas mentales, pues supongo que ya podremos tocar el tema más adelante también, porque creo que es algo muy interesante que también se podría hablar dentro de este tema de hoy en día, bueno, del día de hoy, del que vamos a hablar el día de hoy. Pero muchas gracias, Christopher. Vamos contigo, Volta. ¿Tú alguna experiencia que quisieras compartirnos? Pues así como cercana conmigo, pues realmente, pues no. Yo más bien sí he escuchado de, pues, gente conocida, de gente cercana, que pues han estado envueltas en situaciones de violencia, ¿no? O sea, recientemente, no voy a contarles muchos detalles, tengo el caso de una amiga de mi novia que pues recientemente se tuvo que mover de su casa, ¿no? Porque pues básicamente el ambiente pues está mal y lo que le sigue, mal. Y, pero más que nada lo que yo he estado últimamente reflexionando con respecto a este tema es que como que hay varios patrones, incluso hasta hay varias cosas que están como normalizadas, que no quiero decir que sean como que tóxicas, sino más bien que como que ayudan a que la situación se vuelva tóxica, a que de repente Claro. tengamos un ambiente familiar así muy pesada y que me sorprende que hay muchas personas que pues como que luego lo viven, ¿no? Y sin darse cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, casi en mi familia pues sí he detectado algunas, ¿no? Y pues últimamente como que, pues más que defenderme así como ponerme a tú por tú o eso, como que he buscado maneras como que de frenarlas, ¿no? O más que nada que no me afecten. Entonces, es algo que pues sí lleva un poquito de trabajo. Es algo que al principio, de hecho, incluso hasta cuando me daba cuenta de esas cosas, pues sí como que sacaban de onda, ¿no? Porque decías, pues, ¿por qué me hacen esto, no? Entonces, como que en mi caso, pues obviamente no es como algo, pues, físico, violento, o sea, son más cosas como cosas que pasan muy por debajo del agua, que te afectan de alguna manera y que ya luego cuando te das cuenta dices, oh, ya vi dónde está aquí el epicentro de todo este asunto, ¿no? Claro, de hecho lo que dices es algo clave dentro de este tema porque a veces la víctima o la persona que sufre de estos abusos como que está tan esquematizado por la propia familia de que pues no son abusos, ¿no? Y pasa el tiempo, maduras, tienes cierta perspectiva además y te das cuenta pues que realmente lo que viviste sí fue un abuso. Y entonces pues de ahí nace como esta ruptura o este conflicto con lo que está bien y no está bien dentro del ámbito familiar, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu experiencia, Volta. Nova, no sé si nos quieras comentar algo. Anteriormente nos habías dicho que como tal personalmente tampoco has sufrido algo así tan estruendoso. Pero mira, nunca hemos tenido así como un ambiente muy tóxico. En algún momento cosas que no te das cuenta y que que afectan, ¿no? Que sí son, o sea, que están muy normalizadas, pero también nunca fue nada grave. Siempre que tuvimos un problema lo pudimos hablar, siempre, o sea, ya sea con mis padres, con mis primas, con mis tías, con mis tíos, con mis abuelos, siempre tuvimos la disposición de hablarlo y quedar claro, escuchar al otro y buscar un punto medio para entendernos todos. Entonces, realmente así como un problema propio jamás lo he vivido, bueno, lo he escuchado de algunos amigos y de amigas y gente que ha tenido problemas más grandes con su familia, de parte de ustedes. Y dentro de lo tóxico yo quería agregar un poco, ¿no? Que lo tóxico es aquello que funciona parecido a una patología. O sea, todos tenemos algunos problemas, pero sin embargo
son esos problemas que no te dejan llevar la vida normal. O sea, que no se hablan, que se empiezan a incrustar, que empiezan a ser incómodos, que se normalicen, no te das cuenta, pero que llegan a afectar la vida normal. Porque pues todos en realidad discutimos con nuestros padres alguna vez, o con nuestros hermanos, primos, tíos, abuelos, o con familiares en general hemos llegado a estar en desacuerdo, pero siempre, si se llega a un acuerdo, si se puede llegar a avanzar un poco más en eso, siempre se puede buscar una manera de resolver. El problema es cuando la otra persona ya no tiene una disposición de intentar resolverlo. Exacto. Y entonces empiezas a generar algo que no te deja de seguir la vida normal o puede generar un daño ya sea físico, emocional o de cualquier otro tipo a más a futuro. Sí, exacto. Justamente es importante que hayas dicho eso, justamente como para enfatizar que cuando nos referimos a toxicidad, a la palabra tóxico, en sí no es quejarse nada más por quejarse, ¿no? No es nada más como decir, no, pues es que me peleé con mi hermana y ya automáticamente por eso es una persona tóxica. No, o sea, todo lo que dijiste es muy importante, es en el hecho de que cuando estás en conflicto con esta persona y ya te empieza a afectar emocionalmente o físicamente o mentalmente, vaya, puede ser también, ¿hasta qué punto es válido recibir ese abuso, ¿no? Que pues en primera instancia para mí no es nada válido. Pero de todas maneras, con el ámbito familiar y así, pues a veces como que tenemos por sentado el hecho de que pues como es familia, nos está dando un consejo o nos está regañando o porque nos están diciendo cosas porque nos quieren, ¿no? Es que es normalizar, ¿no? Pero tendemos a soportar cosas que ya o sea, que no debemos de normalizar, que sí llegan al grado de abuso. Hay una delgada línea entre dar un consejo y regañar a alguien de una manera tal vez ya destructiva, o sea, una crítica que ya no sea constructiva, ¿no? Y eso me han topado muchísimo, que luego salen con disfrazan esos comentarios que no, es que te lo estoy diciendo de puro consejo, que es para que estés bien y todo eso, o sea, y pues te dejan como que en una desventaja, ¿no? Porque tú dices, pues sí, o sea, pero yo no quiero hacerlo así. No, pero espérate, es que tú estás chiquito, o sea, acepta esto lo que te estoy diciendo, porque yo sé más que tú. O sea, es clásico esa, porque primero, pues te Claro. están invalidando lo que tú sientes, ¿no? O sea, lo que tú estás viviendo. Y luego, pues te lo quieren disfrazar de que es una enseñanza de vida, de que es algo que, porque pues ellos tienen más experiencia, pues lo tienes que aceptar. Yo estoy de la escuela de que, oye, pues no todas las enseñanzas que te van a dar, no todas las vas a aceptar. De hecho, pues por algo hay que tener ese criterio. Y creo que Así es. afortunadamente mucho nuestra generación como que está dando cuenta de eso. Y es algo que pues, como que les está generando muchísimo conflicto ahora sí que a los boomers, ¿no? Porque están como que en ese conflicto de, puta, ¿por qué están cuestionando todo eso? O sea, es como cosas que así son. Y así me las Y ya ni enseñaron. siquiera los boomers, Volta, ya ni siquiera los boomers, sino pues en general la generación X, ¿no? Que son los que nos criaron. Pues sí, o sea, ahora sí que generaciones anteriores, incluso hasta nuestra propia generación, incluso hasta yo a De veces, hecho, pues todo en justo eso. generaciones que vienen también. O sea, Sí, sí, sí. Sí, es como está intrínseco ajá, en todos, ¿no? porque tenemos como que mucha idea, ¿no? Que nos dicen de que pues todo lo que te enseñan lo tienes que aceptar, porque es algo que te va a servir en la vida. Pero pues, Sí, ¿dónde queda tu criterio de saber si eso es lo que te va a servir o si no? O sea, o si es algo que realmente es válido aceptarlo. O sea, es algo que pues hay que, pues poco a poco hacer conciencia, ¿no? Y hacerlo muy, con las pinzas, ¿no? Porque tampoco vamos a llegar al punto de decir, no, todo lo que nos enseñan pues está mal. Que eso es Así otra, es. esa es como que la contramedida que yo estaba viendo. Que, no, vamos a desaceptar todo lo que, todo lo que nos dicen. Como más, claro, ya sea simplemente más como un acto de lo rebeldía. agregamos, ¿no? Lo Ajá. normalizamos y lo aceptamos porque así es, así era y así va a seguir siendo. Y no tenemos por qué aceptar. Hay muchas cosas que podemos mejorar y cambiar y no tenemos que aceptarlas porque así son y así fueron toda la vida. Uh-huh. Pues no, pueden cambiar y a veces tardan el cambio, pero de empezar a darse cuenta para poder empezar a cambiarlas creo que es algo que es muy importante en más de un tema. Yo creo que la palabra concientizar es justamente la adecuada, la que tú dijiste, Volta.
porque pues si bien a lo mejor las generaciones de arriba, las generaciones pasadas, ya están como muy formadas en ese criterio, no significa que nosotros como generación o las generaciones siguientes tengamos que seguir esos mismos patrones de comportamiento, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos esto un poquito más adelante. También, pues bueno, quería explicar un poco mi experiencia, contarles un poco mi experiencia, que si bien ya ustedes saben, pues para la audiencia de aquí, ¿no? Durante hace 3 semanas aproximadamente, mi padre y yo contrajimos COVID. Mi papá tiene problemas de neumonía, secuelas, cuestiones de respiración, que por lo cual pues son cuestiones de cuidado. Y aún así, con todas las cuestiones de cuidado que nosotros llevábamos, que nosotros tuvimos como precaución, pues la enfermedad acabó pegándole duro, ¿no? Finalmente tuvo que ser hospitalizado. No daré muchos detalles acerca, pues, cómo fue todo el proceso y así, porque pues ese no es el tema de hoy. Pero, bueno, tengo una tía en Canadá que básicamente siempre ha tenido como este tipo de comportamiento de, ahora sí que dirigir la orquesta estando desde lejos, ¿no? Nada más dando órdenes, diciéndonos qué hacer, entrometiéndose completamente, ¿no? Y además este hecho pues nació a raíz de una prestación económica que nos dio justamente para los cuidados de mi papá y que pues a raíz de eso se sintió con el derecho básicamente de decirnos qué hacer y qué no hacer y justamente dando órdenes de una manera además completamente pedante, ¿no? O sea, una cuestión de que no, lo que tú estás haciendo está mal, lo que yo digo está bien y lo vas a hacer así. Y un poco justamente la condescendencia y el subestime que tú, por ejemplo, decías, Volta, acerca de que no, es que estás chiquito, ¿no? O sea, como básicamente estás diciendo que eres tonto y que eres inexperto y que eres un niño, ¿no? Y que por eso ella va a tomar el mando y que tienen que decir las cosas. Bueno, la situación escaló tanto que hubo un momento donde sí se pasó de la raya y se metió al estado de cuenta de mi padre para ver supuestamente con su argumento que se venía después, ¿no? Me enteré básicamente porque ella me dijo y con esa actitud justamente pedante de cómo es posible de que ustedes gasten tanto dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Nosotros ni siquiera en dólares gastamos esa cantidad. O sea, completamente fuera de lugar. Entonces ahí fue cuando básicamente dije, no, hasta aquí, porque de por sí ya había tanto maltrato, tanto abuso, en el sentido de que, por ejemplo, mi padre estaba en el hospital y ella me mandaba mensajes así de, no, es que tú qué vas a hacer, ya deberías ver o sea, prepararte para lo peor, y si tu papá se muere, ¿qué vas a hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Justamente angustiándome más en una situación donde pues ha sido difícil para todos que han estado en esta situación y que pues no aporta nada y no ayuda en nada, ¿no? Generar esa angustia. Bueno, retomando el tema del hecho de que pues se metió al estado de cuenta de mi padre, yo sí le marqué un límite y le dije, ¿sabes qué, tía? Con todo el respeto del mundo, la verdad es que esto no es momento para hablar de esto, ¿no? Tanto en las angustias que me estás dando, así como los problemas económicos, porque los problemas económicos, pues al final de cuentas son nuestros problemas y a ti no te incumben. Y yo te pido por mi salud mental que ya no me estés angustiando, que ya no me metas problemas ajenos que ni al caso, que tú te estás anticipando y que pues simplemente a lo mejor no van a pasar y que pues afortunadamente no pasaron, ¿no? Pero sí, el hecho de poner un límite denotó un problema mayor a raíz de eso, de que cuando finalmente yo quería aclarar las cosas y hablar con ella lo tomó como un chantaje, ¿no? Ella lo tomó de que todo lo que dije de exponer mis sentimientos y decirle que pues yo sufría de ansiedad y que sufría de depresión y que pues, las cosas que me estaba diciendo no me ayudaban, era un chantaje emocional.
y que pues justamente no era el adulto que estaba diciendo que era y que estaba actuando como un niño chiquito. Y a raíz de eso, pues cortamos nexos, ¿no? Cortamos completamente la comunicación pues de una manera conflictiva, cuando yo en realidad estaba buscando conciliar las cosas y ella salió de esa manera. Entonces, pues el principal tema, bueno, a raíz de esto que quería hablar con ustedes, que quisiera discutir, que quisiera debatir, es justamente esa cuestión de la inestabilidad emocional, de la poca inteligencia emocional, ¿no? ¿Ustedes creen que sea algo característico de las generaciones de arriba? ¿O sienten ustedes que nosotros sí estamos como exagerando en el sentido de que debemos poner prioridad nuestra emoción personal, nuestra estabilidad emocional? Yo creo que es un aspecto de transición. O sea, no creo que se pueda, como digamos, etiquetar como tal a una generación o a otra, porque no puedes poner a todas las generaciones bajo un mismo molde. Entonces, yo creo que como tal, igual que como hay con nuestra generación y con otras generaciones, hay personas que sí lo consideran de una manera y otras que no. Y entonces la pregunta es, ¿dónde se enfoca la atención? O sea, ¿quién le da atención y a qué se le da atención? Por ejemplo, cuando en la moda, estuvo de moda a principios a mitades por 2015, despotricar contra millennials en internet o en la radio o en televisión. Los millennials eran como el público o el objetivo a denigrar, ¿no? Pero todos los millennials son así, somos así, todos, absolutamente todos. Es que también, o sea, no puedes meter a toda una generación en el molde, pero hay que hacer, o sea, también hay que denotar ciertos puntos que son muy importantes. Digo, el psicoanálisis y la psicología llevan existiendo casi 100 años y somos la generación que ha sido más veces diagnosticada con depresión. También somos Exacto. la mayor tasa de suicidios en jóvenes. O sea, la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Sí, Es bueno, la segunda y es muchísima gente. de hecho, Entonces, bueno, termina tu punto, mano. podemos Bueno, encontrar varios puntos que tenemos en común, que sí pueden ser que a lo mejor nuestra generación está llegando a un punto en el que, o nuestra generación tiene un punto en el que sí tenemos un mayor problema de salud mental. No sé por qué sea la razón, pero sabemos que existen en estadísticas que tenemos más depresión, que tenemos una mayor tasa de suicidios. Ese es un problema que existe y que sabemos que está ahí. Mira, deja de decirte algo. Yo creo que todos nosotros, los cuatro que estamos aquí, sabemos cuáles son las razones, pero los podemos abordar más adelante. Claro, hay más de una también. bueno, Sí. yo lo que quería agregar, que justamente tú mencionabas ese punto de la tasa de suicidios que es de las más altas que se han visto. Yo me acuerdo que hay un documental que vi hace poco, que de hecho se las recomiendo un buen, que ahora sí que aborda un poquito desde el punto de vista de tecnología y eso. Se llama El dilema de las redes sociales. Ujú. Muy bueno. Justamente De hecho, yo ya lo vi. De hecho, sí, sí, justamente sí. mencionan ese tema, de que nuestra generación, pues, a cuestión de que estamos ahora sí que viviendo en un mundo hiperconectado, donde ya nos enteramos de más cosas, donde ahora sí que como que esos detallitos ya no quedan desapercibidos, como que en primera se nos ayuda pues a ver todo el panorama, ¿no? Pero también como que hay que tener cuidado, ¿no? Porque esos panoramas luego van a estar así medio, ¿cómo se dice? Eh, con un vías, ¿no? Y también lo que hay que tener en cuenta con nosotros es que pues estamos enfrentándonos también a problemas que a lo mejor otras generaciones nos están enfrentando. O Es sea, que esa es la principal cuestión, justamente. o sea, Así es. es un tema que yo de repente he hablado, por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué le haces tanto de pedo? Porque no me diste un pinche like en Facebook, ¿no? Y pues sí lo ves, o sea, lo podemos ver desde este punto de vista y decir, pues es que es un pinche like, o sea, no, pues, no es la gran cosa, o sea, es nomás es un estúpido botoncito. Pero pues el nivel de significado que se ha dado, pues ya es muy fuerte, hay gente que lo tolera más y que le vale madres, hay gente que no.
Ahora, aquí a lo que voy es, no se vale decir a la gente que pues sí les importa decir, pues oye, o sea, el hecho de que te sientas mal por eso, pues por algo te sientes mal. Así es. No vamos a culparte porque el diseñador o el que creó la red social te hizo pensar que un like es muy importante. Eso es otro tema, eso es otro desmadre. Pero el punto es que en estos momentos, pues tú sí le estás dando pues una importancia. Puede ser desafortunado si lo quieres ver desde así, pero pues no. O sea, y no podemos ignorar ya esa realidad de que hay cosas que son banales, son muy insignificantes. Y yo creo que siempre ha habido ese aspecto banal, insignificante, que toma mucha importancia. Digo, habrá gente que sepa más de ese tema, pero yo lo que sí me estoy dando cuenta es que pues como que ahora sí estamos teniendo un poco más de cuidado de cómo nos sentimos, de Ujú. cómo pues le llegamos a las demás personas. Por eso como que mucho este tema de la inclusión se va de pues qué tanto estás ofendiendo a un cierto grupo. Que a muchos les dirán, ay, pues es que es una estupidez. Para ti va a ser una estupidez, pero Claro, para esa claro. minoría no va a ser una estupidez. El hecho de que te estás cuidando emocionalmente tiene el mismo valor que cuidarte físicamente, que cuidarte mentalmente. O sea, no es algo que se tenga que desacreditar. Y yo creo que justamente la cuestión es la falta de empatía, ¿no? La falta de empatía que puede haber con las generaciones pasadas, en el sentido de que pues se sienten que ya vivieron todo, que ya experimentaron todo y que tienen el derecho de decirte, no, pues es que tus emociones no importan, lo que importan son otras cosas. Pero pues en realidad nosotros estamos rompiendo con ese estigma, ¿no? Las Claro. emociones son igual de importantes que la situación física, que la situación económica, que toda cuestión. Y pues sí, retomando la cuestión de la empatía, eh, ¿por qué ustedes creen que se deba esta falta de empatía? La apatía en general. Eh, yo, bueno, retomando un poco lo que decía Volta, yo creo que tenemos un tema muy importante y es que, por un lado, desde siempre se han ninguneado mucho como el sentir, el yo siento o el yo percibo o el yo siento las cosas de una manera. Es algo que ha ocurrido y pues retomando lo que acabas de preguntar, yo creo que hay un tema que en esta época en particular se están viviendo muchos cambios y se están cuestionando muchas cosas que antes se daban por sentado. Y entonces, como todos los cambios a lo largo de la historia, generan resistencia. Entonces, pues los cambios o los cambios de paradigma, pues dejan mucho en evidencia quiénes somos, porque vemos en quién generan resistencia, quién está más apegado a los valores, quiénes no. Hay como una especie de resistencia ahí que creo que es interesante analizar. También, Yo creo que... Ah, perdón, Nova, adelante. ajá, sí. También puede ser la normalización de la violencia, ¿no? O sea, empezamos a recibir mucha violencia, mucha información acerca de esta violencia muy seguido, muy rápido, ¿no? Por minuto. Las noticias amarillistas, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, todo te llena de violencia todo el tiempo, ¿no? Tantos muertos en Siria, la guerra contra el narcotráfico que tuvimos aquí en México, mil cosas nos empiezan a llenar de violencia y empieza a ser tanta y se empieza a volver tan normal que dejamos de percibir algo que realmente es terrible, o sea, que debería de causarnos terror, empieza a volverse más normal. Y entonces perdemos la empatía. Ah, bueno, sí, le pasó esto, pero ¿a cuánta gente no le pasan cosas peores o le pasa lo mismo? ¿A cuánta gente no le ha pasado? Entonces empezamos a dejar de perder esa sensación de que es algo que realmente está siendo es un problema terrible, o sea, digo, muy dañino, porque ya lo normalizamos a un nivel que, pues hay cosas peores que pasan, o tal persona pasa cosas peores y no se queja, pero pues también hay que ponerse en el lugar del otro, y cada quien siente a diferente nivel cosas que pueden ser, a lo mejor para una persona tiene una resiliencia diferente y aguanta mejor las cosas de algún estilo o de otro. Pero todos tenemos nuestra propia sensación y a todos nos dañan diferentes cosas. Sí. Y no podemos como normalizar o dejar de lado que las otras personas también
en sentir un dolor por algo que a lo mejor veamos más pequeño o que hayamos normalizado, porque no está bien. No, claro, claro. Y claro, o sea, es injusto generalizar en ese sentido porque puede ser que haya personas, de hecho las hay, personas en la generación X que sí sean empáticas, que sí sean más comprensibles y que pues, o sea, sí están en comunicación, por ejemplo, con sus hijos o incluso ya nietos en el sentido más emocional, ¿no? Pero justamente retomando el hecho de la apatía, sí se siente como una característica que está más marcada en generaciones pasadas. Voy a dar un poco mi opinión acerca de esto. Yo creo que es más bien porque también fueron criados en cierta manera para que no se quejaran con las cuestiones pues del entorno, de la vida, las injusticias y todo eso. Una imposición muy dada también a lo mejor por los baby boomers, ¿no? De que ellos lograron establecer la economía pues que se sigue estableciendo hoy en día y que pues ellos le dan mucha mayor prioridad a eso, al subsistir, al poder ser independiente económicamente, que seas funcional económicamente y esa es su mayor prioridad, ¿no? Esa es como mi sensación hoy en día de que se le da justamente la prioridad a lo banal que a lo más humano posible, pues. No sé ustedes qué opinan acerca de eso. Bueno, yo creo que, o sea, no todos, yo creo que recibieron esa misma educación. Depende también muchísimo de qué grupo estemos hablando. Porque, o sea, yo reconozco y hay que reconocer que, o sea, dentro de esa generación, pues, fue una generación que también propuso muchos cambios que, pues, hoy en día están, pues, ya tomando efecto, a pesar de que todavía falta, ¿no? O sea, y a lo que voy es que, ¿Qué generación te refieres? Perdón, Volta. pues, a los boomers, ¿no? O sea, de que, por mencionarme, pues, cuando empezaban los movimientos, feministas para dar el sufragio a las mujeres, pues No, para, claro, claro. o sea, a esos movimientos yo me refería, ¿no? Pero es que aquí lo interesante es como que a final de cuentas eran como una especie de minoría, ¿no? De esas personas de que eran relativamente pocas las que se levantaban y se ponían a pelear por un cambio. Ahora lo interesante es, o sea, ¿qué fue lo que los motivó a ese cambio? ¿Qué fue lo que los hizo salir de esa educación, bueno, de ese modelo de pensar más bien, creo, Pues es que característico yo de creo esa que época? el propio nombre, Baby Boomers, lo dice, ¿no? O sea, Exacto. es obvio en ese sentido de que venían de una crisis muy grande después de la Segunda Guerra Mundial y entonces pues tenían que alzar la economía, tenían que alzar una sociedad, una civilización, ¿no? Sí, es una Eh, sociedad que vive un cambio a huevo por sí, que queda de la así guerra, es. es lo que queda de la guerra. Y claro, o sea, es lo que vuelvo a retomar, o sea, es injusto generalizar a todas las personas dentro de una misma generación, pero sí creo que es algo con lo cual sí se ignoró también mucho tiempo, o más bien en ese momento las prioridades eran otras, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es de que justamente un poco retomando lo que decía Christopher, como la resistencia de este cambio, ¿no? Ellos tuvieron que cambiar muchas cosas, pero se sienten también con el derecho y con la autoridad y con la imposición de decirles a las nuevas generaciones de que no hay nada que cambiar, que todo está bien, o sea, que es una tontería lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestra revolución, por así decirlo, es una tontería. Yo creo que, o sea, es más bien como, me voy a sonar muy cliché, pero justamente caemos en ese pensamiento conformista, ¿no? Donde tú quedas, pues yo me adapté, yo ahora sí que me aguanté los trancazos de la vida, ahora sí, y pues te toca hacerlo a ti ahora, ¿no? Y como a mí me tocó hacerlo, ahora lo tienes que hacer tú. Y te calles, casi casi. O Y de sea, la misma manera que me tocó a mí, ¿no? 5 minutos. Perdón la interrupción, regreso en 5 minutos, chicos. Vale. vale. Entonces, o sea, yo creo que eso es como que se quedan muchos bajo ese pensamiento, ¿no? Porque, y diría yo que es algo que hasta hoy en día, pues muchos han heredado, ¿no? Que
Cuando luego notas muchos de esos comentarios en redes sociales, de que, ay, no, si yo hubiera estado ahí, yo no me hubiera quejado demasiado. Sí, o sea, ya se imaginarán toda la cartera de comentarios, ¿no? Que seguramente muchos de los que nos están escuchando se han topado, ¿no? Y justamente ahí caemos justo a la parte de la apatía otra vez, porque significa que pues lo están viendo ahora sí que desde su propia perspectiva y no desde la persona que está sufriendo eso. Claro, yo desde un pensar un poco más pesimista, yo les hice esa pregunta nada más como para saber su punto de vista, su perspectiva de las cosas. Pero yo creo que la apatía es algo general, no es generacional, es general. Yo creo que es De todos. con un ámbito del ser humano completamente, así es. Sí, no Yo todos creo que, nacemos siendo empáticos, definitivamente. O sea, todos en algún momento nos hemos visto muy apáticos con alguien. Y hasta, mira, les voy a decir algo. Hay veces que incluso hasta tenemos nuestras razones para no ser empáticos. claro, claro. Y es que, bueno, el tema que iba a retomar es que siento yo que el humano, pues es muy individualista, ¿no? Por naturaleza, muy egoísta y muy individualista. Entonces, hay momentos en los cuales no puedes ser empático, ¿no? Pero también, cuando se trata en el ámbito familiar, retomando el tema central, pues uno esperaría que siendo tu familiar fuera más empático, ¿no? En ese sentido. Que te escuchara, que te diera la oportunidad de expresarte y que denotaras tus sentimientos, cuando en realidad puede causar un conflicto más grande, ¿no? Es como un tabú proyectar tus emociones. Y eso es algo que la verdad sí siento yo que se tienen que cambiar. Pues, o sea, es algo que ha hecho mucho daño, los ha hecho daño a ellos también, porque estoy seguro que fueron reprimidos emocionalmente. O, bueno, no sé si todos, obviamente no todos, pero pues gran parte siento yo que fueron reprimidos emocionalmente y pues están repitiendo los mismos patrones con las siguientes generaciones, ¿no? Y eso es algo que se tiene que concientizar, que se tiene que cambiar porque hace mucho daño, no nada más a nivel emocional, yo creo que afecta a cualquier ámbito de estilo de vida. Claro. No, y de hecho, retomando esa parte del tabú de mencionar tus emociones, o sea, incluso de mencionarlos a mostrarlos, o sea, clásico el padre que lo da todo, ¿no? Que dice, pues, ¿por qué estás triste, hijo? O sea, si yo te lo doy todo, si estás en una escuela, si te doy un carro, o sea, le da todo, o sea, pero a ver, acabamos una, preguntémonos acá, o sea, ¿el chico tiene el derecho a sentirse triste a pesar de tenerlo todo? Pues claro, o sea, porque la vida no solo va a ser de qué es lo que tienes o no, o sea, van a haber cosas siempre que te van a afectar en tu estado emocional y también, o sea, Claro, va a haber situaciones en una donde, cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Sí, exacto, así es. y van a haber, justamente es eso, o sea, van a haber situaciones familiares que definitivamente no te van a gustar, que te van a hacer sentir mal, que te van a hacer sentir triste, te van a hacer sentir una mierda. Y luego que te lleguen con esa excusa que te digan, ¿sabes qué? O sea, tú lo tienes todo, no tienes derecho a estar triste. Puta, o sea, Sí, es una estupidez, ¿no? o sea, Yo Sí, creo claro. me estás comprando mi felicidad, o sea, estás justificando casi el hecho de que tú me puedas decirme cualquier cosa. O sea, Es lo está creo que fuerte. que hay te cosas comentaba muy hace un momento. importantes. A ver, si quieres, vamos primero con Nova, que casi no ha hablado, y ahorita vamos contigo, Christopher. Justo es lo que, o sea, platicaba hace un momento, cada quien es dueño de sus propias emociones y puede sentir de diferente magnitud diferentes cosas. Entonces, a lo mejor algo que podría parecer no de mucha magnitud, pues puede serlo para una persona de mucha magnitud y otras cosas no. Cada quien es dueño de sus emociones. O sea, te puedes poner en los zapatos de alguien que ha sufrido algo peor y la verdad no tiene sentido porque tú eres dueño de lo que estás sintiendo en ese momento y nadie puede dictarte qué deberías de sentir o si debes sentirte bien o si sabes que tú lo tienes todo, yo te he dado todo porque, o sea, ¿de qué te puedes quejar? Pues yo me puedo Sí, sentir mal nada más porque sí, o sea, ¿por qué? Porque ahorita no estoy bien, porque ahorita no me siento bien y que te valga madres, porque yo me siento mal y déjame en paz y a lo mejor yo lo resuelvo o a lo mejor necesito ayuda para resolverlo porque no me están pasando mil cosas que no termino de entender ni yo mismo.
No, exactamente. Y el hecho de que proyectes tus emociones hace que la otra persona se haga la víctima, ¿no? De que eres un malagradecido, yo te estoy dando todo, ¿cómo puedes decirme eso? O sea, como si haciéndote sentir culpable por tus propias emociones, ¿no? Eso es lo más triste de todo el asunto. Claro. Muy bien. Christopher, ¿qué nos ibas a comentar? Pues justamente, yo creo que hay algo muy importante ahí, retomando lo que decía Volta, y es el tema cuando no te puedes quejar porque el yo te lo he dado todo. Yo creo que de ahí detrás se esconde una fragilidad y un miedo a equivocarse. Creo que lo que es importante establecer aquí en este podcast es establecer o dejar claro que equivocarse no está mal, que no está mal estar mal. Creo que lo que es Exacto. mal es no reconocerlo, no reconocer cuando alguien se equivoca, no reconocer los propios errores. Entonces, muchas veces de pronto también nuestros padres o nuestros abuelos cargan con esta figura de tengo que ser el ejemplo de la casa, cargar con todos los hombros, con el ejemplo de toda la familia en la espalda. Entonces no puedo permitir equivocarme, tengo que estar bien siempre, siempre tengo que estar al 100, tengo que estar cargando todo, soy yo el que manda, soy yo el que pone el ejemplo. Entonces justo que también se vale rectificar y decir, bueno, yo me equivoqué, cometí un error, y creo que es algo muy importante que me gustaría dejárselo claro a generaciones futuras también, que es válido equivocarse. Es que es lo más humano. Uno, para aprender, tiene que equivocarse. Claro, Sí, Es- exacto. es- Uno es- aprende metiendo la pata. Es la única manera de aprender, claro, metiendo la pata. claro. Y la vas a meter mil Bueno, veces y luego 1000 veces más. bueno, de hecho quisiera abordar como que un poquito el otro lado de la moneda. O sea, con respecto a cómo manejamos las emociones, ¿no? O sea, porque muchos dirán, bueno, o sea, sí me puedo sentir mal, pero ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué hago yo cuando me siento mal, cuando me siento muy enojado? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Porque hay diversas formas de manejarlos. Hay gente que pues explota y hace cosas, o hay gente que pues como que busca la manera de pues como que comprender el epicentro de todo este asunto y lo resuelve. Ahora, un consejo que a mí siempre me ha funcionado, nunca tomes decisiones cuando tengas en esas situaciones porque uno no sabe lo que puede hacer. Entonces, para generalizar todo esto es, pues, hay que buscar esas estrategias. No de mitigar, no es como cuestión de eliminarlo, sino como de sobrellevarlo y ahora sí que para luego resolver todo este, pues la raíz de todo esto, ¿no? Porque obviamente Sí, sí, sí. nuestro deseo no es todo el tiempo estar tristes o todo el tiempo estar enojados por estar enojados. O sea, yo creo Claro, pero es que que no se puede estar feliz todo el tiempo no, tampoco, ¿no? tampoco. Es imposible. Y es algo que pues todo el tiempo supongo que pues, muchos buscan. Bueno, yo asumo que casi todos queremos ser felices. Entonces, pues todo el tiempo estamos buscando eso, ¿no? Creo que hay Y algo es muy que, interesante. ah, adelante. Que dice Volta, y creo que porque hay dos posturas que parece que no tienen nada que ver, pero están muy relacionadas, como como decía Nova, el exceso de los índices de depresión, por un lado, pero por otro lado, como este exceso de positivismo tóxico que hay en nuestra sociedad, como este positivismo excesivamente tóxico, invasivo, impositivo, que uno tiene que siempre estar al 100% todos los días y dar el extra al máximo, porque, como es bien sabido, una persona que está deprimida o una persona que tiene problemas de depresión Ujú. no es una persona que rinde al 100. Entonces, para el sistema, una persona deprimida no es una persona funcional, es una persona que no da, es una persona defectuosa. Entonces, como que de pronto está esta tendencia de bombardearnos con positivismo tóxico para funcionar. Sí, sí, sí. Eso es también muy interesante, pero a lo mejor ya sería eh, más eficiente hablarlo en otro podcast. Yo quiero, Ah, bueno, retomando un poco acerca del ámbito familiar, eh, es que alguien de ustedes, creo que fuiste tú, Cristóforo, mencionaste de que con el hecho de que nos dan todo, como que no nos dan la oportunidad de poder expresarnos. Pero yo les quisiera preguntar honestamente, ¿ustedes creen
que la generación de nuestros padres, la generación X, los boomers, nos han dejado un mundo sustentable a nosotros? La respuesta es no. No. Y yo creo que de ahí nacen los índices de depresión, los índices de ansiedad, de que pues nos damos cuenta como generación que nuestra realidad es muy difícil, que nuestro día a día es muy difícil. Entonces, pues es un poco contradictorio que nos digan, no estés triste, ¿cómo vas a estar triste si lo tienes todo? Bueno, en realidad no lo tenemos todo, y es el mundo que ellos nos dejaron, ¿no? En cuestiones de problemas económicos, cuestiones de problemas ambientales, políticos, de toda índole, pues. Okay. Sí, tal vez el problema, o sea, de lo que voy a hablar puede alcanzar para otro podcast, pero solo lo voy a resaltar así como en chiquito, ¿no? Ya cuando llegas al ámbito laboral, ¿no? Que no hay plazas, no hay trabajo, porque la gente no se va, porque los mismos boomers que están buscando maneras de pagarte menos o de no pagar seguro, ¿no? Lo que es el outsourcing, el pago de servicios, todo ese tipo de cosas, tampoco ayudan a que estés bien, ¿no? Porque no tienes una seguridad económica jamás. Entonces, sí, tal vez nos hayan dado todo como, sí, yo te di un auto, no sé qué, pero no nos dejaron ni cómo empezar a sustentarte por ti mismo. Así es. Pero bueno, yo creo que quiero hacer aquí una intervención. O sea, sí, o sea, estoy de acuerdo que muchas de esas cosas que pues, hicieron las generaciones pasadas, que pues nadie le importaba básicamente, pues sí nos dejó un mundo que pues para nosotros es difícil. Pero yo también me pongo a pensar en ellos, o sea, de decir, ¿sabes? O sea, en sus momentos, o sea, tampoco ellos la tenían de fácil, o sea, tampoco. Ellos también se estaban enfrentando a diversas situaciones que pues tenían que enfocarse, o sea, vaya, es como por decir, o sea, para ellos lo más importante, por así, pues era la sustentabilidad económica. Era decir, pues, ¿cómo le vas a hacer tú para vivir? O sea, ¿cómo le vas a hacer, ahora sí que retomando el modelo tradicional, de cómo le vas a hacer para sustentar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? O sea, esa era Sí, su principal No, preocupación. claro. Y No, es espérate, levantar un mundo que cayó en la guerra y cómo claro, encontrar una nueva manera de levantarlo, o sea, de empezar a ajá. moverlo. Y ahora yo, o sea, esto yo lo quiero hacer mención, que digo, yo tengo la expectativa de que va a haber alguien que va a estar escuchándonos de esa generación. O sea, de decir, pues sí, o sea, a lo mejor ustedes estaban muy enfocados en resolver esos problemas de sus vidas, ¿no? Que se debe pues, a mucha la manera a la educación que ellos recibieron, a un pues, modelo de pensar. Y no es como decir, pues, chin, o sea, todo lo que yo hice pues, es una mierda, ¿no? O sea, ya, al carajo todo. O sea, no. O sea, es tener en cuenta eso. Y lo más importante de la hora, es decir, pues bueno, ya nos estamos dando cuenta de que están estos problemas, de que tenemos que resolver cómo le vamos a hacer, cuál va a ser nuestro modelo para sobrevivir, a pesar de que no vamos a tener jubilación, a pesar de que vamos a estar al pendiente de que muy probablemente nos vamos a quedar sin recursos naturales. O sea, esos van a ser ahora los problemas que, pues sí, efectivamente ya nos está tocando vivir. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro acá, pues tampoco vamos a dejarles la idea de que porque ustedes nos dejaron así, pues su vida es una mierda. No, o sea, vamos a tratar de abrir esas puertas, de abrir esos pensamientos de, pues vamos a buscar las maneras de resolverlos. No, Eso y es lo es lo más que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer como generación, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que dices es muy cierto también, o sea, ellos no la tuvieron fácil, ¿no? Los baby boomers, la generación X tampoco la tuvo fácil en cierta medida. Pero, pues, de todas maneras, el hecho de que sientan en que nosotros tengamos que hacer las mismas acciones que ellos, pues es contradictorio, ¿no? Siempre tiene que haber esta cuestión de rebelión, de cambiar el pensamiento y todo eso, y es algo que quiero mantener en claro aquí, o sea, de que por el hecho de que queramos hacer las cosas a nuestra manera no significa que estén mal, ¿no? Sí, claro. Y dar También hay que entenderlo. y expresar pues las emociones, los sentimientos en sí, pues es algo también que nosotros estamos concientizando y sabemos que es esencial en el desarrollo humano. Entonces, no se trata de echar mierda a ninguna generación, pero sí es importante como retratar estas diferencias entre generaciones y pues también que ellos que a lo mejor nos estén oyendo, pues como que concienticen en el hecho de que nosotros los millennials
pues a lo mejor para ellos parecerá que son muy absurdas o que hacemos berrinche o que nos quejamos mucho, pero es una manera también para nosotros de enfrentar la realidad. No es algo que nosotros simplemente nos vayamos a quejar y hasta ahí quedemos, ¿no? No, o sea, nosotros no tenemos un pensamiento, bueno, quiero pensar que nuestra generación no tiene como un pensamiento conformista, ¿no? Que no nada más se queda ahí, sino que también está buscando soluciones. Y yo creo que concientizar también a las siguientes generaciones es algo muy válido. Y de hecho, Claro que quejarse tiene valor. Claro que quejarse tiene valor porque así das una voz a estas situaciones que no tienen voz ni opinión, ¿sabes? O sea que no tienen lugar para poder expresar las cosas. Dos cosas que quiero rescatar. Una, no estamos cazando culpables o buscando culpables de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, o sea, la historia pasó y se hicieron tales cosas y entonces eso desembocó en esto, en aquello. Así fue como llegamos. O sea, no es culpa de nadie. A lo mejor se pudo haber hecho mejor. En ese momento se hizo como se hizo. Se hizo como se pensó que se podía hacer. Y a lo mejor no se pensaron en ciertas consecuencias o pasaron cosas, pero ya pasó y se hizo en el momento en el que se buscó y no estamos buscando culpables. Se hizo lo que se podía hacer, lo que se concientizó en ese momento. Y ahorita nos estamos enfrentando a problemas que desbordaron de eso, pero no es que haya habido un culpable, no estamos cazando culpables. Okay, no. Y dos, creo que quejarse es algo muy importante, que a lo mejor sí nos han reprimido porque nacen ideas que a lo mejor no se te habían ocurrido y que pueden resolver muchísimos problemas. O sea, el quejarse está bien. Claro. Siempre cuando busques no atacar a alguien, no es la búsqueda de atacar a alguien, sino de concientizar otras cosas y de buscar soluciones, ¿no? Exacto. Uh-huh. De hecho, sí, estoy de acuerdo. Hay una palabra muy importante que yo aprendí cuando estaba yendo a terapia. Porque ir a terapia es bueno, no significa que estés mal. Sí, también hay que quitar ese tabú de las terapias. Acuérdense de eso, la Chicos, terapia es... por favor, vayan a terapia, es sano. sí, no es de locos, sano, sí. Es de gente que realmente también se preocupa por acá. Pero bueno, regresando, hay una palabra que de hecho creo que yo no he escuchado mucho que la gente la menciona, pero para mí es muy importante, se llama la asertividad. Justo. La asertividad tiene que ver mucho con decir, sabes, ser claro en lo que tú quieres decir, de pues no retratarlo, pero también como que buscar la manera de decirlo. Porque muchos pueden llegarlo a confundir como que con la libertad de expresión de hacer las cosas como quieras, ¿no? O sea, sí, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero hay veces que uno no toma muy en cuenta cuál va a ser la reacción, ¿no? O sea, justo. A lo mejor yo te voy a decir como de quejándome, yo me voy a quejar de mi jefe, le puedo decir, es que es un pendejo y todo lo que tú quieras. Pues, ¿cuál va a ser la reacción de ese cuate? Pues, obviamente, a lo mejor me va a levantar un reporte, yo qué sé, o me va a tratar de correr, ¿no? Pero ahora, obviamente, pues, si yo le estoy diciendo es por algo, ¿no? Es porque algo me hizo, quién sabe, ¿no? Pero, pues, si lo que yo quiero es, pues, yo quiero expresar que lo que está haciendo no está chido, que es algo que, pues, me está generando broncas, pues, hay que buscar ahora sí que la forma asertiva de decir, o sea, pues, ¿cuál va a ser? Pues, a ver, carnal, pues, sí la estás cagando en esta parte, en esta parte, en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy construyendo yo desde ese punto de vista al quejarme? O sea, es justamente, pues, ver el camino de la solución. Y incluso hasta nos vamos a topar donde la otra persona no quiere solucionar nada. Entonces, tú ya encontraste una solución, pues vete de ahí. O sea, Claro. es bastante curioso. O sea, y de hecho, es como que lo que va muy sustenta lo que tú acabas de decir, Nova, que es, pues sí, justamente nos vamos a quejar. No para así como generar más problemas, sino para buscar solucionar las cosas. Soluciones, claro. Claro. Es poner en evidencia el problema, ¿no? Claro, con un pequeño paréntesis de lo asertivo, como yo lo entiendo, porque también la trabajé mucho en un equipo de trabajo, sean asertivos con sus compañeros. Hay la columna derecha, que es usualmente lo que decimos, la columna izquierda, que son cosas que nos enojan, nos molestan de esta persona, pero que no decimos. Entonces, pues si las dices exactamente como las sientes, puedes sentirse muy agresivo. Entonces, la asertividad a mí me la enseñaron como, aquí está lo pasivo y aquí está lo agresivo, ¿no? Y la asertividad está en el punto medio. Exacto. Entonces, ni es tan pasivo como para que sientas un resentimiento o no te escuchen porque a lo mejor lo que estás diciendo es realmente importante, ni es agresivo para que el otro se sienta atacado y se cierre, sino es la manera de decirlo
de cierta manera en la que la otra persona pueda entenderlo y tampoco ni le valga madres porque no está aquí ni se sienta atacado. Exacto. Y mucho de lo que decía mi abuelo, que era, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Exacto. Y eso es muy importante. Digo, Sí, nada más y- para terminar de esto, Ujú. ya es, ahí les dejo como de tarea a quien nos esté escuchando y a ustedes también, búsquense lo que son las famosas los 10 derechos de la asertividad. Hay unas cosas muy interesantes y una que a mí Buenísimo. me llama la atención es, tú tienes incluso tu derecho a no ser asertivo. Exacto. Ahí se los dejo de Y tarea es porque, pero bueno, ya te dejo más. bueno, que ya regresado otra vez al tema de las familias tóxicas, porque si bien nos desvariamos, está muy interesante los temas que tocamos porque a futuro pues también como que los explicaremos a más profundidad, debatiríamos más esa profundidad, pero justamente, o sea, como que hay una intolerancia mucho en el ámbito familiar cuando es tóxico, en el sentido de que tú expresándote no hay como esa oportunidad de dialogar, ¿no? La generación de arriba tiene simplemente la razón y tú estás mal, ¿no? Y yo creo que esto también se arraiga mucho al estilo de educación que ellos tuvieron, a las ideologías y demás. Y yo quisiera también hablar un poquito sobre ciertos temas polémicos ideológicos. Ujú. Por ejemplo, en el ámbito machista, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser también, o sea, tan perjudicial por el hecho de que tú siendo mujer te encuentres en conflicto directo con cualquier tipo de familiar, ¿no? Me acuerdo, Volta, que tú nos contaste una experiencia de eso. De hecho, creo que la comentaste al inicio acerca de eso, pero un tema que quisiera abordar es un poco el aborto. Eh, ¿Ustedes qué opinan sobre el hecho de las generaciones de arriba que no están de acuerdo con el aborto? Es que ahí te va, o sea, yo, más que pensar en las generaciones de arriba entiendo que a lo mejor no les parezca, no sé, hay muchas ideas acerca de por qué sí y por qué no, ¿no? Y se puede discutir horas. Sin embargo, al final de cuentas, deberías de respetarlo porque es el cuerpo de alguien más, no el tuyo. No nadie te está imponiendo abortar, sino tú estás decidiendo. Entonces, lo Sí, que sí. cuando hablo del aborto, a lo mejor, pues sí, lo que me refiero es que la familia esté en contra, ¿no? De que esa persona Claro, aborte. sí, sí, sí. O sea, pero es que ahí es donde entra, oye, tiene muchísima razón para estar en conflicto con tu familia si está en contra del aborto y tú estás a favor. Porque dirás, no, pues es buena persona, pero a lo mejor solo es pro vida, ¿no? Y es que no es solo eso, o sea, viene una idea muy grande, es como decir, no, es bien buena persona, pero es esclavista. O sea, no puedes llevarte bien con alguien que en una ideología que es tan Claro, problemática, tan agresiva como el aborto, digas, ah, sí, me puedo llevar bien porque pues es mi familiar. Son cosas que pueden causar muchísimo conflicto, Sí, no, que no se son muy puede. importantes, o sea, de verdad son muy serias. Sí, sí, no, y ahora sí que, digo, a nosotros pues no nos toca, pues ahora sí que estar como que en conflicto directo con ellos. Yo lo digo por un lado porque, o sea, mm, yo en mi casa vivo con gente que es pro vida. Y pues sí, como que a mí, pues, pues sí me incomoda, ¿no? Pero digo, no se compara en lo absoluto a alguien que, pues, una, dígase una chava que imagínense que esté en mi lugar, pues, ¿cómo estaría ella? O sea, estaría peor, porque pues ahí sí es como atentar en contra de un derecho y una libertad que ella tiene y que ella merece. Y claro, Claro. volvemos al tema de de la falta de empatía, ¿no? O sea, básicamente eso, o sea, de que es tan fácil imponer el hecho de, no, es que no debías abortar porque eso es pecado, porque está mal, pues son argumentos que para empezar ni al caso y que simplemente como que, pues no puedes opinar porque no es tu cuerpo, ¿no? Por más que seas el tío, por más que seas el padre, que seas el abuelo, o sea, hay una
intolerancia y una incomprensión también en ese sentido muy grande. Y también volvemos a lo mismo, o sea, no es algo único de las generaciones boomers y de las generaciones de X, sino que pues también, o sea, lo vemos hoy en día. Yo creo que es un tema de machismo completamente, ¿no? Pero justamente quería abarcarlo desde el sentido familiar, hasta qué punto pues es válido meterse tanto en la vida de una persona y hasta qué punto no. Yo tengo algo muy importante que agregar y bueno, tiene que ver un poco lo que decíamos al principio, como a lo que se le da atención. Ahora que mencionas el tema del aborto, se hace mucho escándalo sobre el peso del aborto, tiene toda la atención, todo el ruido, pero en ningún momento se habla de la vasectomía como nombre. En ningún momento se habla del abandono paternal, o sea, se enfocan demasiado en el tema del aborto. Entonces, el problema es que como hombres, muchos hombres, esto ha sido muy silenciado, muy callado, es algo que nunca se menciona. Casi nunca se habló, durante esas generaciones nunca se habló del abandono paternal, entonces tampoco se habló del tema de la vasectomía, entonces se involucran muchas cuestiones morales también. Claro, ya, o sea, hablando de eso, justo del aborto, pues creo que también puede ser un tema para otro podcast, así como más centrado en el aborto. Yo quiero retomar un poco lo que decía Marcos, de qué tanta influencia puede tener la familia en tus decisiones. Yo creo que puede ser mucha influencia, o sea, en tus decisiones te pueden dar buenos consejos. La familia debería de estar para decirte, no, pues yo considero esto, considero aquello, pero déjate tener tu decisión y no imponerte que tienes que hacer esto porque yo lo digo y porque así es y porque yo tengo más experiencia. No, o sea, darte sus opiniones, consejos, sabes que yo lo veo de esta manera, pero al final dejarte a ti tener la decisión. O sea, a lo mejor si eres un niño de 12 años, 10, 12, Claro, ya son temas okay, diferentes. O sea, sí te puede estar cuidando, pero la neta ya tenemos que entre 25 y 28 años. Ya estamos grandes y ya deberíamos de poder tomar nuestras decisiones por nosotros mismos. Y dirás, no, pues es que salte de tu casa, mantente económicamente tú, shalala. También hay muchos problemas económicos para ahorita conseguir trabajo, pero ya hay cierta edad a la que tienes la conciencia suficiente como para tomar tus propias decisiones. Y creo que el aborto debería ser tu propia decisión en todo sentido, al igual que muchas cosas. La familia está para apoyarte al final de cuentas en tus decisiones y para eso debería de estar. Y no pasa tanto como debería a veces. Sí. Y mira, Nova, retomaste un tema muy importante, o bueno, mencionaste un tema muy importante acerca de la manutención, ¿no? La sustentabilidad económica, el poder independizarse, ¿no? El hecho de que pues a lo mejor vivas todavía con tu familia, pues a una edad pues que a lo mejor pues sí ya deberías ser independiente, ya deberías poder mantenerte tú mismo. O sea, ¿creen ustedes que es justo, o bueno, no sé si es la palabra justo, sino adecuado el hecho de que porque sigas viviendo con tus padres, ellos todavía tengan el derecho de decidir por ti dentro de tu vida cuando ya eres mayor de edad? No de decidir por completo, pero hay cosas que, o sea, a las que te atienes porque vives en su casa y te alimentan. Hay cosas que no creo que deberían de tener el derecho, pero creo que hay una parte entendible en la que sí puede ser que te estén cuidando. Hay cosas que obviamente no. No, pero también, o sea, hay una cuestión de respeto, ¿no? No puedes estar regresando a las 3 o 4 de la mañana porque despiertas a todo el mundo. Claro, así, ¿no? esas son reglas de convivencia, ¿no? Ajá, sí, o sea, hay como reglas de convivencia y también creo que es importante también empezar, o sea, si empiezas a ganar dinero, a lo mejor pasar una parte, aunque sea pequeña, de tu salario como renta, ¿no? Porque estás dando, o sea, estás dando a respetar que, pues, sí, o sea, sí convives en un espacio y sabes que es tu casa, pero es una muestra de que también, o sea, estás intentando ser independiente. El problema ahorita realmente de volverse independiente es que, o sea, el dinero que ganas es realmente, en muchas maneras, es muy poco o no es suficiente para mantenerte. Lo que piden para mantener un departamento son contratos de 6 meses, un año, de que vas a poder pagar, pero tú no tienes seguridad de que vas a estar en un trabajo 6 meses, un año. A veces los contratos son al mes, ¿no? Te hacen firmar un contrato al mes, pero a veces no tienes ningún derecho, ningún contrato y nada, te están pagando por cierta cantidad de horas o cosas así. Entonces,
Mudarse No, y es que hacia estar solo es casi imposible. Y más comprar un departamento, necesitas comprobar que tienes tal trabajo, que vas a durar tanto tiempo, que estás ganando tanta cantidad para pedir un préstamo, para comprar un departamento. Es absurdo. por muchas cosas. La situación del país en cuestiones económicas, la pandemia, el ámbito de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también quisiera saber un poco la opinión de Cristóforo y de Volta. Si quieres, empezamos contigo, Cristóforo. Ok, gracias. Creo que acabas de decir algo muy importante y creo que se retoma un poquito esta vez, retoma un poquito lo que dije hace rato de la positividad tóxica. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase de querer es poder? Entonces, todas estas frases de motivación, todas estas frases de autoayuda fueron cosas con las que nuestros padres crecieron. O sea, ellos crecieron con esa educación o con esa ideología y en cierta manera nos la inculcaron a nosotros. Cuando nos dicen querer es poder. Por ejemplo, mi madre, que quería ser actriz, se salió de su casa, se salió de casa de mis abuelos, porque ella quería estudiar teatro y defendió a muerte su carrera. Entonces, para nosotros, para mí, tomar una decisión así en este momento es mucho más difícil porque no tenemos, para nuestra generación no tenemos los medios. O si los llegamos a encontrar, también cuál es el precio que tenemos que pagar para obtener esos medios, nuestra independencia. Creo que hay que ver los índices de burnout, ver los índices de explotación laboral, las horas de trabajo. Digo, Sí, sí, mantener sí. una casa, por ejemplo, antes para mantener una casa, para nuestras generaciones anteriores era muy fácil. El hombre se iba a trabajar todo el día, mientras la mujer se quedaba en casa. Mm, en algunos de nuestros casos, que somos solteros, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a una casa, luego a esa casa hay que darle mantenimiento, hay que darle trabajo. Entonces, hay muy poco tiempo para todo lo que se tiene que hacer. Creo que lo preocupante aquí. Pues, creo que tocaste un tema importante que es la explotación laboral. O sea, para ganar suficiente para mantenerte en una casa hay que trabajar 1000 horas. Entonces ya no da tiempo de mantener la casa también. No tienes tiempo para nada. Y agarraste Y yo dos quisiera, temas, yo, Luis, muy yo, fuertes. quis- yo quisiera retomar otro punto que tú mencionaste, Cristóforo. El hecho de, pues, de perseguir tus sueños, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en un ámbito completamente artístico, pues lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo quiero ser cineasta, yo quiero, pues, tener mis propios medios para poder hacer mis propias películas, pero pues es bien difícil, ¿no? Y eso tampoco justifica el hecho de que pues esté sin hacer nada, ¿no? O sea, al inicio yo me presenté como cineasta desempleado, pero desempleado en el medio, ¿no? Me dedico a otras cosas y pues tengo también tiempo para invertir en mis proyectos y demás. Y yo creo que eso también es muy válido, ¿no? Que tú como persona vayas descubriendo el camino, que te vayas abriendo el propio paso. O sea, no significa que no tengas la voluntad o la determinación para hacerlo, sino que pues también cada quien tiene su propio ritmo, ¿no? Y afortunadamente estoy en la posición donde, pues si bien no gano lo suficiente, puedo todavía estar en un techo, tengo comida y todo eso, y eso no me hace un malagradecido, ¿no? Eso me hace más bien estar consciente y motivarme a querer buscar mi propia independencia económica, ¿no? Porque es parte del proceso de la vida y es algo que todos nosotros estamos buscando. Pero pues sí, o sea, los hechos son de que pues cada vez son más difícil el hecho de poder independizarse, ¿no? Hay personas de 30, 35 años que siguen viviendo con sus padres. Yo en lo personal espero no llegar a esa edad y Sí, claro. pasando por esa misma situación, pero es un hecho, o sea, es algo que podemos ver en las noticias, que podemos ver en los medios, y pues que es bien difícil, ¿no? Pero también, a lo mejor, en el hecho de que pues si ya tienes trabajo y pues y ganas dinero, pero no te alcanza para comprarte un departamento, para rentar un departamento, no significa que no puedas ayudar a tus padres, no puedas ayudar a tu familia con los gastos, ¿no? Sí, eso es importante mencionar porque no es como otra vez retomar de, ay, está el problema, pero no hacemos nada, nos conformamos con lo que tenemos. No, queremos buscar soluciones. Sí, Pero el hecho es de que pues cada vez es más difícil. No significa que no lo vayamos a hacer, pero que es difícil, es difícil. claro. Y bueno, Vuelta, también quería saber tu opinión. Sí, mira, yo lo voy a abordar un poco de la perspectiva de que, pues, definitivamente, pues, todos nacemos, estamos en entornos muy diferentes, en contextos muy diferentes.
habrán algunos que pues van a tener más facilidades de pues, tomar la decisión y de salirse ahora sí que independizarse. Vaya, o sea, no siempre va a ser válido decir, pues es que mira, yo a tus 25 yo ya estaba fuera de tu casa. Y bueno, De la casa. ajá, o Ujú. sea, no siempre, no aplica, o sea, porque los tiempos son diferentes, las condiciones son diferentes. Van a haber gente que, pues, son capaces sin problemas, pues, desde salirse desde sus 20 años, ¿no? O sea, o sea, y es por situaciones muy diferentes. Hasta Así, puede ser por el mismo ámbito tóxico, ¿no? Que se vaya de casa, justamente. puede ser incluso por eso, desafortunadamente. Pero también el tema que yo quiero justamente es la parte laboral, ¿no? De, pues, ¿qué camino escoges? Pues, más o menos a qué camino, pues, no quiero decir que te estás determinando, porque yo no estoy de acuerdo que las cosas tienen que ser así, pero, pues, por ejemplo, normalmente se asume que aquel que se va a las artes, pues, va a ser alguien que, pues, va a estar ahí como que batallando un poco de, pues, ver de dónde saca lana y eso, y que pues, ¿cómo le vas a hacer?, ¿no? Esa es la pregunta que todo el tiempo se hace, ¿no? Y en parte, pues, yo lo viví porque, pues, ahora sí que para contarles un poco del background muy, muy rápidamente, yo antes tenía la pretensión también de estudiar, actuación y cine, y, pues, todo el tiempo casi, casi estuve bombardeado de, pues, oye, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿y la ingeniería qué onda? O sea, y yo dije, pues, las 2 me gustan, pero, pues, entonces Es hay, una u otra, pues, ¿no? una u otra. Digo, las Ujú. razones por las cuales yo decidí ahora sí que dejar esa parte, pues, fue porque dije: "A ver, pues, o sea, yo prefiero", y es como ya una perspectiva mía, yo prefiero, pues, enfocarme en esta parte que, pues, a lo mejor me da un poco más de chances, y que a lo mejor cuando ya tenga esas chances, pues, yo puedo retomarlo en algún punto otra vez, pero, pues, habrá gente que habrá tomado el camino, no, pues, yo me lanzo ahora sí que por ese camino y está bien. O sea, depende muchísimo de, ahora sí que como, ¿qué es lo que quieres hacer? De que, ¿cuál es, pues, ahora sí que como que tu sueño? Mucha gente, pues, desafortunadamente, como que sí se deja llevar por lo que les dicen, ¿no? De que para que tú tengas éxito en la vida tienes que tener tu casita, tu carro y un trabajo estable. Y no, la gente no la gente va a querer eso, hay gente que va a querer hacer otras cosas y no necesariamente pues, sí vas a necesitar a veces, o sea, el dinero, desafortunadamente, porque, pues, vivimos en un sistema capitalista, pero, pues, el dinero no va a ser el fin, sino es como un medio a lo mejor, ¿no? Así Entonces, es. hay muchísimos panoramas de dónde ver esto. La verdad es un tema, pues sí, de donde también podemos sacar todo un podcast. Y y hasta Cristóbal abrió el tema de que también se puede el pensamiento es ¿cómo se dice? El El positivismo positivismo tóxico, ¿no? tóxico, que ya luego lo extrapolamos a los famosos whitexicans, que ese es otro rollo. ¿Cómo piensan esos cuates y por qué piensan Hay así? mucho tema de dónde sacar amigos, así que esperen futuros episodios de estos Oh, temas. sí, ¿no? Y Pues, agárrense porque vamos como me con gustaría todo. retomar lo que dijo Volta, porque creo que también hay otro tema que no hemos tomado en cuenta y es que hay que hablar. Retomando lo del positivismo tóxico, por un lado es cierto que está la imposición o la tiranía de ir en, ¿cómo se llama? Digamos, digamos está la imposición de que uno tiene que tener ya estabilidad económica, que uno tiene que tener, digamos, estudiar algo para o dedicarse a algo que le dé dinero a costa de la felicidad. Pero creo que hay otro extremo muy nocivo que es con el que también crecieron generaciones pasadas y no lo han tomado en cuenta. Como esta imposición o esta casi tiranía de que a fuerzas tienes que vivir tus sueños tal y como los preconcebiste, porque si no, ya eres un fracasado. Ah, bueno, sí, pero creo que ese tema sí es bastante complejo para abordar ahorita, pero danos Sí. una introducción si quieres, Christoph. No, y se relaciona con el tema de la familia porque es muy cierto. Por ejemplo, creo que luego de pronto está mucho esta imposición, como a esta imposición o esta casi tiranía por dedicarse o por ser, si una vez que ya te dedicas a lo que tú quisiste, sea lo que hayas querido, como que ya tienes que dedicarte por ese camino a la fuerza y no te puedes arrepentir
Porque si te arrepientes o no pudiste, ya eres automáticamente un fracasado y tienes que regresar con la cola entre las patas. Entonces, Sí, creo que en ese sentido es muy tóxico, porque volviendo al tema de la familia, luego también pasa eso, que luego hay familias que con todas las buenas intenciones quieren apoyar a sus hijos y lo que hacen es cargarle la espalda de expectativas y de futuro y de necesidades a llenar. Entonces, ¿qué pasa? La persona no puede y se quiebra. Tenemos, por ejemplo, el caso de este niño que entró a la UNAM a sus, creo que 10, 12 años. Sí, sí lo ubico. ¿Y qué pasó? Pues que al final el chico no pudo porque la universidad no está hecha para niños de esa edad y pues el niño se acabó quebrando. No, pues es que... Ay, sí, eso es otro tema, porque... bueno, y un poco retomando lo que dices, pero de manera opuesta, desde el otro lado de la moneda, perdón, ¿qué opinan ustedes de los familiares que no dejan que sus hijos persigan sus sueños? Porque no la van a hacer o porque se van a morir de hambre. Típico argumento. Es triste. Yo estaba buscando justo una frase de Paco de Lucía, pero la voy a parafrasear porque no la encontré, que hablaba justamente de que, o sea, cuando tú amas hacer algo, no debería de preocuparte tanto el dinero, porque si lo amas realmente y realmente trabajas en ello, realmente lo amas, el propio dinero te llegará, ¿no? Y Paco de Lucía decía, a mí no me importa dormir, o sea, que dormía en un catre y comer de una olla, ¿no? Que esté directa a la leña, mientras la guitarra me siga alimentando mi alma. Por ahí va la frase. Entonces, y que si realmente amas lo que haces y lo disfrutas hacer y lo haces con tu pasión, las cosas llegan por sí solas. Y creo que tiene mucha razón hasta cierto punto. No sé si es un poco soñar también, pero creo que, o sea, algo que me decía un profesor que nos dio actuación, la mayor parte de mis profesores que se dedican a la música les va bastante bien, pero que nos decía, pues como artista no es que no comas, a veces comes un poco menos, pero si disfrutas lo que haces, nada tiene el mismo precio. Y creo que estoy muy de acuerdo. A lo mejor comes un poco menos, pero mientras sigas alimentando lo que te gusta y sigas haciendo algo que disfrutas, creo que no importa. Y a nadie debería de imponerte a hacer algo. Conozco mucha gente que ha sido impuesta a hacer cosas que no le gustan o que no quiere por seguir ese trabajo y a veces no terminan la carrera, se llevan y volvemos a lo mismo, ¿no? Aumentan los índices de depresión, de frustración, o sea, también va arraigado ahí, ¿no? Por mucho de la imposición. Sí, claro. Sí, justo. Yo digo que... Y muy bien, adelante, Vuelta, sí, justamente quería ir contigo. Pues yo digo que tiene mucho que hay que tener pues el coraje, ¿no? De hacer lo que tú quieres. Hay veces que si tus papás pues, te están diciendo de que pues tienes que hacer esto para hacer y lo quieres hacer y lo quieres hacer porque tú lo quieres hacer, no porque te lo dicen pues adelante, no porque te lo hayan dicho no lo tengas que hacer. Habrá gente que pues sí se van a pues pues acercándose mucho al pensamiento que está exponiendo, ¿no? De que pues sí, o sea, el dinero pues va y viene, ¿no? Pero mientras que tú disfrutes lo que hagas, pues es lo que más importa, ¿no? Entonces, yo digo que hay que tener el criterio, hay que saber o tomarse el tiempo de a dónde uno quiere llegar y más que nada ser honestos con uno mismo, porque a lo mejor te vas a topar con que lo que te están diciendo realmente es lo que no quieres. Y pues ahí vas a tener que pelear un poquito más porque pues vas a tener que estar ahí pues, lidiando con ir en contra de lo que te están diciendo y aparte pues buscar tú la manera de hacerlo, ¿no? Claro, es muchísimo más fácil cuando lo que tú quieres pues es algo que tu familia te está dispuesta a apoyarte, ¿no? Y eso está de lujo. Digo, Y ahí entramos también en el tema de oportunidades, ¿no? Que también depende mucho del tipo de oportunidades que se le presenta a cada persona. O sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que tú tengas familiares del ámbito artístico que te puedan ayudar como a formar parte del medio a una persona que no esté ahí y que quiera formar parte de. claro.
También, por Y ejemplo, en la música, viceversa, en el ámbito de ciencia, en el ámbito de humanidades, todo yo creo que pues es igual. Sí, no adelante, solo Nova, eso, perdón. por ejemplo, en la música es muy claro, ¿no? Cuando alguien es hijo de músicos a mí me ha pasado que es muy claro que a lo mejor tienen un oído más desarrollado o tienen más facilidad o practican desde más chiquitos, entonces tienen muchísimas más facilidades que uno que a lo mejor no empezó como músico al principio de su vida y de repente cuesta muchísimo más. Más que solo el medio, hay cosas o habilidades o cosas en las que te puede ayudar, ¿no? O familias de matemáticos que tienen generaciones de matemáticos. Tenemos un compañero, ¿no? Que viene de familia de matemáticos y se les facilita y han escuchado el idioma, que las matemáticas es un idioma, toda la vida. O bueno, yo soy fiel creyente de que las matemáticas son un idioma. Y entonces, como que se facilita en ciertos aspectos porque has estado rodeado de ese ambiente, escuchas cómo se mueve, entendiste cómo se mueve. Hay términos que yo no debería de entender, pero mis padres son médicos, mi hermano se mete mucho a la parte de la neurología dentro de la psicología, y hablan de medicina gran parte del tiempo en mi casa y entiendo un montón de términos que tal vez no debería de topar. Pero ciertamente, o sea, todo lo que, no solo los contactos que pueden hacer, sino el tiempo que has estado relacionado con tal vez ese conocimiento es muchísimo mayor. Y la familia ayuda muchísimo tal vez en ese tipo de cosas. Y una cosa más que quería decir era algo que estaba platicando la otra vez, que una familia puede ser increíble como tanto como para levantarte y apoyarte y que llegues a tu máximo potencial, a una gran realización, como también puede destruirte por completo. Y es Así es. muy importante y hay una responsabilidad afectiva que también debe tomar en cuenta la familia. Claro. Los padres y todos tienen una responsabilidad afectiva de que pueden ayudarte o pueden quebrarte y tienen que saberlo. Es importante saber que puedes quebrar a una persona y eso ya dependerá de la resiliencia de cada persona, qué tan fácil se quiebra y qué tanto no. Pero es muy importante que es una responsabilidad afectiva que tienes. No puedes dejarlo así. Cuando tienes un hijo, tienes que entender que vas a tener una responsabilidad afectiva. Oye, Marquitos. Sí, que tu trabajo no termina a los 18 años. Sí, Oye, Volta, estoy considerando el tiempo, de hecho ya vamos a acabar. no, nada más te iba a comentar que ya vamos para la hora y media, entonces para que, pues si Ujú. quieres, abrimos para dar conclusiones o algo. O si no. Sí, justamente. Pero retomando la reflexión de Nova, o sea, pues lo que estabas diciendo. Ay, me perdí. ¿Qué has dicho, Nova? Perdón. Que la familia puede tanto apoyarte para ayudarte como puede perjudicarte y que tiene una responsabilidad afectiva acerca de eso. Y yo estaba diciendo de que, o sea, que tu trabajo como padre, uno piensa que termina cuando ya cumple la edad, pero pues en realidad no termina. O sea, yo creo que continúa y creo que es mucho más favorable para la persona que tú criaste apoyarlo hasta que realmente agarre camino que abandonarlo cuando simplemente se te pega la gana o que sentiste que ya acabaste el trabajo, ¿no? Y ese es el tema final que yo quería retomar con ustedes. Es de que se tiene mucho esta concepción, esta romantización de que hay que aguantarse las cosas porque a la familia no la decides. Es la que te tocó y te tienes que aguantar como son. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿O creen ustedes que sí puedes elegir quién forma parte de tu familia, ya sea pues en cuestiones de amistad, en personas de que pues los que te puedas identificar o simplemente en el hecho de que pues ya no quieres ver a un familiar y le pongas un límite a ese familiar? Obviamente hay gente inflexible, ¿no? Así lo voy a tomar como muy importante y creo que aquí la palabra clave es la asertividad, como decía Volta. O sea, la asertividad es muy importante porque si lo haces de manera asertiva, a lo mejor es más posible que puedas ayudar a que cambie o a que haya una reflexión personal y cambie su manera de pensar. Sin embargo, hay gente que es totalmente inflexible y la familia es la que te tocó, pero no por eso te tienes que aguantar las cosas. No puedes estar aguantando todo el tiempo. Entonces, pues a veces no hay mucha opción y tienes que aguantar un rato, pero siempre puedes intentar buscar el medio de intentar platicarlo, discutirlo o acomodarlo. Aunque a veces hay gente muy inflexible y Pues sí. a lo mejor tienes que salirte de tu casa, no tienes de otra. Muy bien, vamos contigo, Christopher. Reflexiones Pues, finales acerca de esto. acerca de la familia, sobre
¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era el...? Que si tú sientes que te tienes que aguantar la familia que te tocó, o puedes decidir tú Pues, quién es tu familia, por así decirlo, en pues términos me generales. gustaría poner algo interesante sobre la mesa, ya para terminar, que es algo muy peligroso, algo que da miedo, y es algo que tenemos aquí en México, y es el tema de que la familia es sagrada, Mm. de que es algo y es una idea muy peligrosa, porque va mucho, con la familia no te metas, como que la familia es este espacio sagrado aparte, entonces nadie de fuera puede opinar, nadie de fuera puede dar sus comentarios, como que la familia es sagrada, es algo, como que es algo muy determinista. Y yo creo que eso da bastante miedo y está bastante mal porque realmente lo que debería definir una familia no es la herencia biológica, sino los lazos y las relaciones que hay entre personas. Exacto. Muy buena reflexión, Christopher. ¿Y tú, Volta? ¿Qué Pues yo, tienes por decir pues como yo, conclusión final? pues yo creo que sí hay que buscar romper con esta romantización. Más que nada porque lo veo más que nada por la gente que pues, vive en estos ambientes que son para nada saludables. Y yo lo que quiero decir acá, ya para finalizar, es que si tú estás obviamente pues en una familia que pues tú te sientes bien, estás feliz, o que a lo mejor no vas a tener cosas que pues no te van a gustar y así que a lo mejor como dice Nova, pues tú puedes implementar una manera de cambiarlo, pues está bien, adelante, hazlo. Pero acuérdate que pues si esa es un ambiente que se sale de tus manos y que aparte afecta tu integridad física y mental, hay que pues buscar una manera pues de salvaguardarnos, o sea, de estar bien. Lo importante siempre vas a ser tú, no lo que quiera tu familia. Y sí es muy difícil romper con eso, porque pues es algo hasta cultural de aquí de México. Y me imagino que no solo de México, sino de otros lugares también del mundo se tiene muy romantizado eso. Que a la familia no la tocas, a la familia no le dices nada y a la familia no la contradices. Yo digo que no. Pues, entonces, Muy pues, bien. es muy Ujú. fuerte, entonces hay que tener valor y pues si tú estás en un ambiente familiar donde pues estás bien, pues disfrútalos, o sea, quiérelos mucho. Y si no, pues acuérdate que tú estás en esa libertad de buscar gente, amigos, pues que yo estoy seguro que vas a tener por ahí gente que te va a cuidar, que te va a querer y que te va a apoyar en todo lo que tú quieras hacer. Así es, muy buenas palabras también, Volta. Yo añadiendo lo que pues dijiste ahorita, quisiera decirle que pues sí, en efecto, o sea, yo sí creo realmente que tú sí puedes decidir quién es tu familia, ¿no? El hecho de que pues tengas a alguien de que sea de contacto sanguíneo, tengas un familiar que pues es directo y te está tratando mal, no significa el hecho de que tengas que aguantar los abusos o el maltrato que te esté dando, ¿no? Hay una cosa muy importante que es poner límites. Y es un poco retomando el ejemplo que yo di en el inicio. Todo este podcast empezó por el hecho de que yo marqué un límite a mi tía y lo que me dijo mi tía me causó muchísimo conflicto y yo le dije a estas 4 personas, oigan, deberíamos hacer un podcast de, de cosas de que pues las generaciones de arriba consideran como malas, pero que en realidad no son malas y que nosotros tenemos como una concientización de que pues se tiene que como que cambiar ese pensamiento, ¿no? No es por ser arrogantes ni nada de eso, simplemente queremos dar un espacio para una reflexión de que estos tipos de comportamientos tienen que cambiar, este tipo de mentalidades tienen que cambiar. Y pues sí, tú decides quién es tu familia. Al final de cuentas, estas 3 personas que están conformadas conmigo son mi familia. Y son mi familia porque me han apoyado y han sido empáticos. Y entonces es la reflexión final que quisiera dar, porque incluso sin ellos no estaríamos aquí dando el podcast. O sea, fue mi idea inicial, pero ellos me apoyaron y ellos están aquí. Y pues creo que en sí el tener a alguien que te esté apoyando, que sea empático, que sea eh, bueno contigo a nivel emocional, que es lo más humano, que es lo más básico que todos necesitamos,
es más que suficiente. Y pues bueno, amigos, con eso concluimos el podcast del día de hoy. Subiremos esto, como les dije al inicio, a plataformas como YouTube, Spotify, y tenemos planes también para subirlo a Twitch. En la parte de la descripción del video pondremos las redes sociales de cada uno, si es que quieren compartir sus redes sociales o quieren crear también un espacio para mayor interacción. Y pues de verdad, muchas gracias a todos que nos oyeron en este capítulo. Nova, palabras finales. Pues justo como dijiste, recuerden que los amigos son la familia que elegimos y pues muchas gracias por escucharnos. Muy bien. Christopher. Pues antes que todo, muchas gracias. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que se abra este espacio donde podamos aportarles o darles ideas y pues darles un espacio donde ustedes puedan y empiecen a cuestionar las cosas por ustedes mismos. Sí, también en los comentarios si gustan contarnos experiencias o gustan también pues desahogarse, con todo gusto. Este espacio es para que justamente, como le dije en inicio, se sientan a salvo, asegurados y pues una zona libre de prejuicios, ¿no? Es lo que queremos hacer. Y de empatía. Muy bien, Volta, palabras finales. Pues nada, amigos, pues muchísimas gracias por ahora sí que darnos la primera oportunidad en este primer episodio. Pues la verdad es que estamos con muchísima motivación. Tenemos bastantes ideas que pues luego queremos hacer. Queremos luego llegar al punto incluso hasta de platicar de más temas todavía, de invitar a gente que sepa incluso más que nosotros ahora sí que para darles el espacio. Y ya para finalizar, pues decirles que pues cuídense, recuerden que ustedes, su integridad física y mental es lo más importante de sus vidas. Acuérdense de eso. Y pues espero verlos pronto por acá. Gracias. Por favor, si les gustó este podcast, regálanos un like y activen la campanita para notificaciones. Y si gustan compartirlo con un amigo, se los agradeceríamos eternamente. Sí. Hasta luego, chicos. Por favor. Bye, bye. Bye, chicos. Muchísimas gracias a todos. Muy buen podcast de hoy.